Muy buenos días. Es un gusto poder compartir en esta ocasión un panorama general, un resumen, un bosquejo de la lección de escuela sabática. Prácticamente estamos ya en la conclusión sobre el estudio de este trimestre y estamos en una lección muy interesante donde ahora de manera particular y detallada se están analizando cada una de las partes de la armadura que menciona el apóstol Pablo en Efesios 6:10 hasta el versículo 20. Me llama la atención a mí el título de la escuela sabática, que es Haciendo la Paz. Haciendo la Paz. El título de la lección de la escuela sabática, Haciendo la Paz, pareciera una contradicción. ¿Por qué pareciera una contradicción? Bueno, pareciera una contradicción porque ¿cómo uno va a hacer la paz en el contexto de un conflicto militar? ¿Cómo uno puede armonizar el consejo del apóstol Pablo haciendo la paz en el marco de que los creyentes son invitados, son exhortados, son llamados a levantar las armas? Y las armas, como nosotros hemos estado estudiando durante esta semana, pues tienen que ver con los implementos defensivos y ofensivos de un soldado romano que tenía que ver en el contexto de una batalla militar. Entonces, eso pareciera ser una aparente contradicción. Ahora, una palabra clave que no debemos olvidar y que la escuela sabática ya hizo mención en la semana pasada es lo que dice en Efesios 6. Dice que no tenemos nosotros lucha. Y la palabra lucha es un término que ocurre solamente una vez en todo el Nuevo Testamento. Y de acuerdo a lo que dice el autor de la escuela sabática, ese término tiene que ver en el contexto de dos luchadores, dos combatientes que luchan de cuerpo a cuerpo. Entonces nosotros, si estamos en una lucha, vamos a decir, usando la metáfora que usa el apóstol Pablo, si estamos nosotros en una lucha, cuerpo a cuerpo contra el enemigo, entonces, ¿cómo es posible hacer la paz? Definitivamente parece una contradicción. Si estamos en una lucha cuerpo a cuerpo contra un combatiente, contra otro luchador, pues uno de los dos tiene la intención de derribar al otro. ¿No es así? Claro que es así. Uno de los dos tiene la intención, yo debo vencer a mi enemigo. Y en ese combate de cuerpo a cuerpo, en el contexto, cuando el apóstol Pablo escribe, tomando la idea de lo que había en la cultura griega, pues uno de los dos caía al suelo. Uno de los dos era derrotado, uno de los dos era vencido. Entonces, es allí donde yo estoy pensando cómo es posible armonizar, hacer la paz en el contexto de un combate. Bueno, para ir hilando esta situación, el título de la lección de la escuela sabática no se basa precisamente en Efesios 6, sino está en el contexto del epístola de los Efesios en el 6:15, cuando dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos se expresa en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, dice, y haciendo la paz. Haciendo la paz. Haciendo la paz prácticamente fue la obra de Jesús de unir a dos pueblos que estaban enemistados. En este caso eran los judíos y los gentiles. Había un muro de separación y Jesús, cuando vino, Él derribó ese muro de separación. Entonces, haciendo la paz. Ahora, en ese contexto de haciendo la paz, es que nosotros vamos a meditar en la lección de la escuela sabática. A pesar de esta aparente contradicción, la escuela sabática presenta el sentido correcto de hacer la paz y llegaremos prácticamente a ese punto al final de esta presentación. Tengo una pregunta curiosa para ustedes. Y esta es la pregunta. ¿Qué significa la palabra panoplia? Porque viene de la escuela sabática. ¿Qué significa la palabra panoplia? Bueno, la palabra panoplia es un término griego que ocurre 3 veces en el Nuevo Testamento. Y si nosotros explicamos etimológicamente la palabra panoplia, podríamos decir lo siguiente: pan. Pan
donde está la palabra panoplia, pan significa todo. Y la palabra oplia que termina allí viene de oplon. En griego se leería algo así como hoplon. Pan significa todo. Y hoplon, donde queda ahí todavía la palabra oplia, panoplia, pan, oplia, oplia significa arma. O significaría también las armas. Así que si nosotros definimos etimológicamente la palabra panoplia significa toda la armadura o todos los implementos que tenía un soldado desde la cabeza hasta los pies. Entonces, a eso se llama la palabra panoplia. Por ejemplo, ¿dónde encontramos nosotros la palabra pan? Donde está la palabra panoplia. Cuando dice, por ejemplo, Mateo 3:10, dice, y todo árbol, y todo, ahí está la palabra pan. Y la palabra hoplon, cuando dice Juan 18:3, Judas pues tomando una compañía y ministros de los pontífices y los fariseos vino allí con linternas y entonces dice, y con armas. Ahí la palabra armas es la palabra, ahí está hoplon, que es oplia. Entonces la palabra panoplia sencillamente significa, digamos, toda la armadura completa que tenía un soldado romano. Entonces ahora, mediante esta metáfora militar, el apóstol Pablo compara al creyente como que si nosotros tuviésemos una panoplia, o sea, una armadura completa de pies a cabeza como un soldado romano. Ahora, surge una pregunta interesante. ¿Por qué el apóstol Pablo concluye con la metáfora militar? Bueno, esa es una pregunta que hay que responder. Si nosotros diéramos un poquito la vuelta a nuestra escuela sabática, un poquito hacia atrás, vamos nosotros a llegar a un día que es el 29 de junio. En ese día, el 29 de junio, el autor mencionó 4 metáforas que describen a la iglesia. Él hizo mención a la iglesia como cuerpo, número 1. Número 2, la iglesia como edificio templo. Número 3, la iglesia como esposa. Y ahora la iglesia como un ejército unificado. Entonces, la idea que presenta el autor de cada una de las metáforas es enfatizar lo corporativo. No es lo individual el énfasis, es la iglesia como un cuerpo. Y eso se ve, digamos, en la metáfora del cuerpo, en la metáfora del templo, en la metáfora de la esposa, y ahora un ejército. Pero no es cualquier ejército. Un ejército, dice la escuela sabática, unificado. Y ese es el punto central de la escuela sabática, un ejército unificado. Y en ese ejército unificado, pues nosotros necesitamos las armas para defendernos y también para contraatacar al enemigo. Y una de esas armas, vamos a decir, que pueden proteger al soldado, es lo que se conoce como el yelmo o el casco. Ahora, ¿cuál era la función del yelmo? ¿Cuál era la función del casco? Bien sencillo. El casco tenía la función de proteger la cabeza del soldado de los, digamos, de una pedrada o de una flecha o de la jabalina. Es interesante que en el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Abimelech que dice en Jueces 9:53 que una mujer que estaba en el muro dejó caer una piedra de una rueda de molino y dice que le rompió el cráneo. Imagínense, le rompió el cráneo. La pregunta es, ¿por qué le rompió el cráneo? Seguramente no tenía protección en la cabeza. Tenemos otro caso como el de Goliat, que él traía un casco. Tenía un casco, traía un yelmo. Pero aún así, David encontró el punto débil en el gigante y la piedra quedó aquí en la frente que lo derribó. Así que la cabeza era muy importante. Porque era, vamos a decir, como un punto débil en la estructura orgánica de la persona y del soldado. Por lo tanto, el yelmo, el casco servía para protegerlo. Y en el contexto de lo que menciona allí en Efesios 6:17 nos dice que el yelmo es la salvación. El yelmo de la salvación dice, así, tomad el yelmo de la salvación. Así que ese casco que protege la cabeza es la salvación. ¿Y qué significa la salvación? De alguna manera, cuando nosotros hemos aceptado la salvación,
La salvación nos protege de muchos errores. La salvación, el casco de la salvación nos da seguridad. El casco de la salvación nos mantiene una perspectiva adecuada en el gran conflicto de los siglos. El casco de la salvación nos dice hacia dónde vamos nosotros. El casco de la salvación protege nuestra conciencia, protege nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, sabe hacia dónde nosotros vamos. Ese sería el primer implemento, el casco de la salvación. Y es un elemento que encontramos nosotros en Isaías. Y resulta que en Isaías, quien se viste con el casco de la salvación es Dios. ¿A poco Dios necesita, digamos, un casco para protegerse de los enemigos? No, sino lo usa como una metáfora para decir que Dios es quien salva y protege a su pueblo. Ahora, Pablo retoma esa metáfora y dice, no es Dios quien necesita. Ahora, somos nosotros que necesitamos la salvación. Un segundo elemento en esa armadura es lo que se conoce como la coraza de justicia. Era como un peto, como un protector que cubría el pecho. Isaías describe a Dios vistiéndose de la coraza de justicia. Es Dios, la justicia. ¿Qué significa la justicia? La forma como Dios interviene a favor de sus hijos y de su pueblo. Y aquí en el contexto de Pablo, la coraza de justicia no solamente tiene que ver, digamos, con la salvación de Dios o los actos justos de Dios. Tiene que ver con cuestiones éticas, cómo nosotros tratamos a los demás. Vamos nosotros a otro elemento que sería el número 3 en la armadura del creyente, que sería el cinturón de la verdad. El apóstol dice, hay que ceñirse con el cinturón de la verdad. ¿Qué cosa es ceñirse? Ceñirse es como cuando nos ponemos un cinturón que nos envuelve. No solamente nos envuelve y nos rodea, también nos sujeta y nos da cierta seguridad al caminar. La verdad es la que nos debe de envolver, y la escuela sabática nos invita a que nosotros no poseemos la verdad, sino la verdad debe poseernos y nosotros debemos de vivir de acuerdo a la verdad. Y lo más poderoso es que cuando somos sujetados, somos rodeados por la verdad, nosotros podemos caminar seguro en la vida cristiana. Número 4. Otro elemento de la armadura se llama el escudo de la fe. Y ese escudo de la fe era algo que llevaba el soldado en la parte izquierda, en la parte derecha. Algunos soldados como Goliat llevaban lo que se conoce como un paje de arma. Y ese paje de arma traía el escudo para proteger al soldado, ya sea de pedrada, ya sea en el contexto del Imperio Romano, podían ser artefactos que eran lanzados con fuego. Y como dice la escuela sabática, si el escudo estaba mojado con agua, pues protegía al soldado. Y aquí se refiere al escudo de la fe. ¿Y qué es el escudo de la fe? El escudo de la fe es confiar que Dios pelea nuestras batallas. Confiar que nosotros no estamos solos. Y a través del Antiguo Testamento encontramos eventos bélicos donde Dios se muestra que Él pelea por su pueblo. Número 5. Tenemos ahora la espada del Espíritu. La espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada cortante de dos filos que atraviesa la coyuntura y hasta los tuétanos. Significa que la espada del Espíritu es algo que nos da el Señor. Significa que para que sea efectiva la palabra de Dios y el mensaje de Dios, el Espíritu debe estar trabajando en nuestra vida. Número 6. Tenemos ahora las sandalias del Evangelio de la Paz, calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. Ahora nosotros, si tenemos los calzados, el calzado era para que el soldado tuviese un punto firme, un fundamento firme. Y aquí se llama el Evangelio de la Paz. Y lo que nos da seguridad a nosotros es el Evangelio de la Paz. Y número 7, la oración en el campo de batalla. El autor de la escuela sabática dice que posiblemente no se considera como una armadura, pero es parte de la imagen militar. La oración gana batallas. Martín Lutero, antes de ir a la dieta de Worms, ante los prelados en 1519, 21 más o menos, él antes de ir a enfrentarse, él una noche estuvo orando. Jesús también estuvo orando en el desierto. Así que la oración es muy importante. Ahora sí, para concluir, haciendo la paz. ¿Cómo nosotros podemos hacer la paz? Muy bien. No es un llamado a tomar las armas literales contra nuestros enemigos. No es un llamado a combatir con otros en las relaciones cotidianas. El llamado a hacer la paz es mediante el arsenal evangélico, las virtudes cristianas, la humildad, la paciencia, el perdón, las prácticas cristianas como la oración y la fe.
vestidos con la coraza de justicia, vestidos con la salvación, vestidos con la armadura. En este sentido, hacer la paz es vivir todas estas cuestiones cristianas. De alguna manera, haciendo la paz en un conflicto, se gana a veces mediante las cuestiones tranquilas como es la humildad, el amor y la mansedumbre. Yo les invito para que mediante este arsenal, estas armas, comencé la escuela sabática como la humildad, que en algún momento Jesús lo hizo, mediante el amor se pueden vencer a veces cuestiones bien difíciles. Dios nos ayude a ser soldados victoriosos.